A ver, en este ejercicio tenemos que resolver 3 preguntas. Como nos muestra aquí una grúa de 16 metros de largo, formando ángulo de 55 grados, sosteniendo en la parte superior con esta cuerda una carga de ladrillos de 11.000 newtons, y que con un cable ubicado a 3 metros, como se indica en la figura, se sostiene la grúa formando un ángulo de 25 grados. El peso de la grúa, que también nos dan, que es de 15.000 newtons, está ubicado a 7 metros del eje. Esta sería la posición del peso de la grúa. Y la distancia que media desde el eje hacia ese lugar son 7 metros. Entonces, con esa información se nos pide encontrar la tensión que se genera aquí en este cable que sostiene. Se nos pide encontrar las fuerzas de reacción que ejerce el eje sobre la grúa. Llamemos fuerza vertical y fuerza horizontal. Entonces, para responder estas preguntas, tenemos que empezar por elaborar el diagrama de cuerpo libre de la barra o grúa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a colocar esas fuerzas, también a identificar los ángulos que forman cada una de esas fuerzas. Y tenemos que en la parte superior está descrita la carga, ¿no?, de los ladrillos a través de la tensión. Esa es dirección de plomada. La siguiente fuerza, que es la tensión del cable, forma un ángulo de 25 grados con la grúa, y estos 30 grados resultan porque como yo tengo que la grúa forma 55 con horizontal, entonces al tener yo acá en ese punto justo del cable un horizontal, por ángulos alternos e internos, esto viene a ser 55. Entonces 55 restado de 25 son los 30 grados. Y el peso de la grúa, que está ubicado a 7 metros, y finalmente las fuerzas de reacción. Entonces, para resolver este problema, tenemos que plantear las condiciones de equilibrio. Escribimos la segunda condición de equilibrio, sumatoria de los momentos de torsión. Definimos un punto pivote, por ejemplo, O, que sería este punto acá del eje de la grúa, y marcamos todas las fuerzas que producen torca. Positivo en el sentido de las manecillas de reloj. Ni la fuerza horizontal ni la fuerza vertical que ejerce la grúa producen torca porque están actuando en ese punto. Entonces tendría torca producido por el peso de la grúa, por la tensión en la cuerda que sostiene los ladrillos y por la fuerza de tensión del cable que sostiene la grúa. Esos 3 torcas, de las cuales 2 son positivas y la tercera negativa. Entonces veamos con las 2 primeras que son positivas. El peso. Veamos el peso de la grúa. Entonces el peso de la grúa, decía yo, por el método del brazo de palanca, produce una torca en donde hay que multiplicar esta fuerza correspondiente a 15.000 newton por el brazo de palanca, que es medida de la distancia desde el eje, línea vertical, hacia esa línea de acción. Entonces recuerden siempre que se constituye un triángulo rectángulo. Entonces este brazo de palanca 1 por la fuerza del peso de la grúa da la primera torca. La segunda torca corresponde a la que hace la tensión del cable, ¿no es cierto? Este cable que está aquí. Entonces, por este mismo método, usted traza línea de acción que contiene la tensión, punto de pivote, la distancia más corta a la línea de acción, y esta corresponde al brazo de palanca 2. ¿Cuál es el ángulo? En este triángulo rectángulo tiene 25 grados. Entonces usted tiene aquí 2 catetos, que son lados perpendiculares entre sí, y este que vendría a ser los 13 metros, la hipotenusa del triángulo. Entonces usted tiene que el brazo de palanca 2 sería 13 metros por el seno de 25. Es lo que debería darnos acá, que ya lo vamos a ver a continuación. Y el último torque, que es el debido a la tensión, el último torque, lo hice al revés, ¿no? El que acabé de explicar es este, o sea que este de aquí es B3. ¿Por qué es negativo? Bueno, cierto. Y este que señalé aquí, que es el de la cuerda, el brazo de palanca correspondiente es BP2. O sea, esta distancia de aquí es el brazo de palanca que está señalado como BP sub 2. ¿Ya? Entonces ahí tengo los 3 brazos de palanca, el 1, el 2 y el 3.
¿De acuerdo? Entonces, vamos al 1. A ver, el 1, usted tiene aquí, en este triángulo, fíjense, este triángulo rectángulo para el 1, tiene seno de ¿qué? De 55, ¿verdad? Entonces tiene seno de 55, que diga, coseno de 55, porque es el lado adyacente. Déjeme borrar aquí. Entonces tiene este brazo de palanca, que estábamos llamando 1, relaciona este lado adyacente por la función coseno. Entonces tiene coseno de 55 es igual al lado adyacente, que es el brazo de palanca, sobre la hipotenusa, que viene a ser los 7 metros. Entonces el brazo de palanca 1 va a ser igual 7 por el coseno. Cosa similar va a ser para el brazo de palanca 2, que tiene su triángulo rectángulo acá. Este es el segundo brazo de palanca para la segunda fuerza. Y cosa idéntica, ¿no? El coseno de 55 va a ser el lado adyacente, el brazo de palanca 2, dividido para la hipotenusa, que vendría a ser toda la longitud de la grúa, que serían los 16 metros. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos, en el primer caso, como decía, 7 por coseno, brazo de palanca 1, y por la fuerza correspondiente, que es el peso de la grúa. El segundo, tenemos 16 por el coseno de 55, el brazo de palanca 2, por la fuerza correspondiente, que es 11.000. Y el tercero, que vendría a ser aquí, déjenme remarcarlo, esta que es la línea de acción, esto que es el brazo de palanca, pero este cateto está con una función trigonométrica seno para relacionar el ángulo opuesto, ¿no? Entonces tiene que ser toda la distancia que marca la hipotenusa del triángulo, que sería 13 metros, por el seno de 25, sería el tercer brazo de palanca. Teniendo entonces esa claridad, eso es fundamental, con cuidado, magnitud y dirección, signos. Entonces de allí ya despeja la tensión y le da 29.000. Como le pedían marcarlo en kilonewton, redondeado a un decimal, entonces tendría 29.3 kilonewton. La respuesta primera. Luego, calcular las fuerzas. Estas fuerzas que están señaladas acá como las fuerzas de reacción horizontal y vertical se obtienen por la primera condición de equilibrio, es decir, sumatoria de fuerzas en X, por ejemplo, tiene esta básicamente, la fuerza horizontal en dirección positiva, de acuerdo a la referencia, menos la componente de la tensión marcada acá, esta componente en X, con signo negativo, sería su magnitud, la propia tensión por el coseno de 30. Entonces pone la fuerza horizontal menos la tensión coseno de 30 y de aquí encuentra la fuerza horizontal. Ya que conoce la tensión y multiplica por el coseno, le da 25.000. Entonces tiene ahí 25.4 kilonewtons. Y la tercera incógnita sale de la sumatoria de fuerzas en Y. Tendría básicamente las dos fuerzas verticales hacia abajo, que sean el peso de la grúa, la tensión de la cuerda y también la fuerza incógnita, la fuerza de la componente vertical. Y por último, la componente de la tensión del cable, que esta sería la tensión T por aquí se ve por el seno, ¿no? Por el seno de 30. Entonces, como muestran, la fuerza vertical, menos la tensión por el seno, menos el peso de la grúa, menos la tensión de la cuerda. Y de allí la incógnita fuerza vertical. Como conocemos ya todos los datos, calculamos simplemente y nos da 40.668 newtons. Y finalmente los valores puestos en kilonewton, ¿no? 29.3 para la tensión, 25.4 para la fuerza horizontal y 40.7 en realidad. Aquí debería ser 40.7, redondeado. Kilonewton. Y estos 58 grados que representa, si sacáramos el arco tangente de esta fuerza vertical dividido por esta fuerza horizontal, porque nos diría prácticamente que esta fuerza que ejerce el pivote sobre la rampa es una fuerza algo así, formando un ángulo de 58 grados. Esta fuerza resultante. ¿De acuerdo? Bueno, hasta allí.